Bueno, ahora sí, bienvenidos nuevamente. La clase pasada nosotros estuvimos trabajando la parte inicial de literatura, ¿cierto? Estuvimos haciendo como una explicación de lo que son las humanidades y empezamos el tema de literatura, que es uno de los temas de las humanidades que vamos a trabajar en estos días. Hoy vamos a continuar con el tema de literatura. Ya empezamos, primero vimos lo que era la literatura, vimos características de la literatura, vimos cómo resolver las primeras preguntas de su guía de literatura y hoy vamos a continuar con algo que se llaman los periodos literarios bueno, los periodos literarios, sí, pues obviamente de la literatura. Entonces, vamos a ver por acá, les voy a mostrar en su guía lo que van a encontrar y luego entramos a profundizar en ello. Bueno, yo voy a parar mi cámara un momento porque para que me quede acá menos pesadito y poderles acá mostrar lo que vamos a trabajar. Bueno, entonces, la clase anterior vimos el primer tema. Entonces, el primer tema fue acerca de literatura, historia, importancia y características de la literatura. Entonces, la idea es que ustedes en el libro resuelvan estas actividades. Dice, la primera actividad, ¿qué entiendes por literatura y cómo crees que influye en nuestras vidas? Vimos esta parte que es, según el texto, ustedes deben leer este texto que dice, el arte de contar historias. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han sentido la necesidad de contar historias. En ellas se han plasmado las vivencias, los sueños y las preguntas que definen nuestra existencia. La literatura nació como una forma de preservar estas historias, primero a través de la tradición oral y más tarde con la escritura. Pero la literatura no es solo un medio de comunicación. Es también un arte que juega con las palabras para transmitir belleza, emocionar e inspirar. A partir de este texto, ustedes deben contestar cómo ha evolucionado la literatura a lo largo del tiempo. Y me van a dar ustedes su opinión como tal propia de cómo las redes sociales han cambiado la forma en que consumimos y producimos literatura. ¿Listo? Ya hemos visto qué es la literatura, entonces ya ustedes van a continuar. Quienes no pudieron estar en la clase pasada deben adelantarse, ya saben que el video se comparte en la plataforma, ya el video está compartido también en el grupo para que puedan tener acceso a todo ello. Características de la literatura. La literatura tiene una característica que es creatividad y originalidad. ¿Por qué? Porque hablamos de la imaginación del autor. La persona que va a escribir una historia necesita tener imaginación y de hecho todos contamos con imaginación, ¿cierto? Para todo imaginamos. Yo me imagino viajando al mar, yo me imagino haciendo un negocio, yo me imagino teniendo pareja, yo me imagino teniendo mascota, yo me imagino a mi marido poniéndome celos, imagino que mi vecina está diciendo chismes míos, o sea, imaginación es lo que sobreabunda, ¿cierto? La literatura es creativa y original, porque es a partir de la imaginación y con esa imaginación creamos una realidad. Cada quien crea una realidad. Uso artístico del lenguaje. Cuando hablamos del uso artístico del lenguaje es utilizar palabras para adornar, para simbolizar lo que yo quiero decir. Entonces, si yo voy a hablar de una rosa roja,
Entonces puede utilizar formas de describir esa rosa roja más adornada, ¿cierto? Algo más poético. Subjetividad y expresión personal. Cuando hablamos de subjetividad, quiere decir que habla de personas. Subjetivo. Dice, refleja los pensamientos, emociones y visiones de quién, del autor, porque una flor no va a pensar, una flor no va a sentir, una flor no va a visionar, ¿cierto? Bueno, de pronto a sentir sí, las plantas sienten, más no de pronto van a pensar y van a crear un poema, ¿cierto? Entonces, quien lo hace es una persona. Intemporal. Cuando hablamos de intemporal, quiere decir, yo escribo hoy una historia, voy a escribir una novela, y dentro de 50 años esa novela todavía va a poder ser leída, como por ejemplo 100 años de soledad se escribió hace bastante tiempo y aún hoy en día la siguen leyendo. Por ejemplo, el Quijote de la Mancha se escribió, pues imagínense hace cuánto, y aún sigue existiendo en nuestros días. Entonces es intemporal. Mantiene su relevancia y capacidad de generar reflexión. La Biblia, imagínense, hace cuánto se creó la Biblia y todavía sigue generando reflexión. Diversidad de géneros y formas. Entonces, géneros, tenemos género narrativo. En el género narrativo podemos tener la fábula, el cuento, la novela. Podemos tener el género lírico, que habla acerca de todo lo que son los poemas. Género dramático, que son todas las obras de teatro. Además, también tenemos algo que es el ensayo, ¿listo? Entonces, por eso hablamos de géneros literarios. Relación con la cultura y con la sociedad. Entonces, cuando yo quiero escribir una historia, ¿cierto? Quiero escribir una fábula, quiero escribir un poema, quiero escribir una novela, quiero escribir una obra de teatro. Entonces, generalmente me baso en lo que está pasando en mi época, lo que está pasando en este momento, aunque también si quiero puedo nombrar épocas pasadas o quiero inventarme algo a futuro, ¿cierto? Entonces también puedo jugar con ello. Función estética y comunicativa. Entonces, ¿cuál es la función estética? Porque todas las obras que yo leo lo que hacen es deleitar, encantar a la persona. Puede que haya una obra que yo digo, uy, no, qué pereza, súper aburrido, horrible, pero para otra persona es, uy, mejor dicho, eso es lo máximo. Por ejemplo, para unas personas 100 años de soledad es súper wow, no, mejor dicho, la mejor obra de la vida. Para otras puede ser enredadísima. Personalmente yo digo, la obra de 100 años de soledad tiene tantos Aurelianos Buendía, tiene tantas situaciones que para mí resulta un poco confuso, ¿sí? En mi caso, pero para otros puede que no. Entonces, función estética y comunicativa puede transmitir ese deleite, puede transmitir ideas, puede transmitir valores, puede transmitir emociones, como por ejemplo la Biblia. Hay personas que de pronto se encantan mucho leyendo la Biblia, hay personas que de pronto no. Hay personas que encuentran en la Biblia un mensaje de amor, de emoción, de valores. Hay otros que de pronto lo ven más por el lado de la culpa. O sea, tenemos muchas maneras de asimilar el mensaje que nos da, por ejemplo, en cada caso, la parte literaria. Universalidad y especificidad. Entonces dice, están influenciadas por el contexto cultural del autor. Entonces, por ejemplo, dependiendo de donde viva el autor, si por ejemplo el autor vive en Colombia, en la zona de la guerrilla, donde viven matando gente, donde todo el mundo es desplazado, posiblemente el autor, ¿qué va a hacer? Narrar una historia
relacionada con esa situación que él vive, ¿cierto? Si, por ejemplo, es una persona, es un médico que de pronto cura a las personas, no sé, un quiropráctico que cura con sus manos, entonces pues va a contar la historia de cómo se desarrolló en tal ciudad, que entonces él mediante la imposición de manos aprendió unas técnicas para sanar la gente. Y eso se desarrolló, por ejemplo, en Nueva York, ¿sí? Por ejemplo, si es acerca, no sé, de un ambiente, digamos, en Francia, por allá en París, entonces es algo muy romántico y entonces lo escribe una persona que es sumamente romántica, entonces va a contar una historia de amor que se desarrolla en París. Y entonces bajo la luz de no sé qué y la Torre Eiffel, entonces, dependiendo donde esté el autor, donde, o sea, de lo que esté viviendo y todo ese contexto, va a crear esa obra literaria. Entonces podemos hablar de temas como el amor, la muerte, la justicia, la libertad y demás cosas. Podemos hablar de lugares, del tiempo. Hay algunos autores que hablan ya de temas futuristas, que a esto sería lo que llamamos como la ciencia ficción. Entonces, personas que de pronto a partir de algo que se inventó, entonces ya dice, bueno, en los otros años puede pasar esto, ¿cierto? Entonces, todo esto habla de la universalidad y la especificidad. Acá teníamos una actividad sobre Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Entonces estuvimos haciendo la lectura del Quijote, que yo les hice ahí unas vocecitas. Ahora vamos a pasar a lo que son los periodos literarios. ¿Listo? Entonces, permítanme que yo les voy a mostrar por acá. Voy a cerrar esto. Entonces, vimos toda la forma como se vino desarrollando el Imperio Romano, ¿cierto? Ahora sí vamos a ver algo sobre la literatura clásica, ya a partir de lo que ustedes vieron. Entonces vamos acá con la literatura clásica, con el periodo literario de lo que es la literatura clásica. El romanticismo, acá se salta mucho lo que les quiero mostrar. Ay, sí, ahora sí, me sale. Bueno, entonces vamos a ver acá los diferentes periodos literarios. Entonces, primero, vamos a ver qué es un periodo literario. Kevin, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Qué es un periodo literario? Es una etapa temporal en que se desarrolla un movimiento literario. Entonces, es una etapa, es un momento en la historia donde se desarrolla algo de literatura. ¿Listo? Entonces, vamos a ver tipos de periodos literarios. El primer tipo de periodo literario que vamos a ver es el periodo clásico. Ya hemos estado trabajando el periodo clásico, entonces también se le llama periodo teocrático. Teo viene de Dios, teocrático porque generalmente todo se basaba en las fuerzas de la divinidad, hablaban mucho de Dios, no solamente en Grecia, sino también en Roma.
Entonces, ¿en qué momento se viene a dar este periodo clásico? En los años 320, desde el año 320 hasta el año 987 después de Cristo. ¿Qué características tienen esas obras literarias? Entonces, la mayoría de ellas es armónica, perfecta armonía, equilibrio entre lo que es el fondo de la historia y la forma como está escrita la historia. Y, por ejemplo, tenemos en cuanto a qué tipo de obras son las representativas. Por ejemplo, si hablamos de literatura, de libros, de historias que se escribieron, tenemos la Ilíada y tenemos la Odisea de Homero, que la clase pasada vimos de qué trataban estas dos historias. Tenemos a un gran dramaturgo, pero también hace parte de algunos filósofos, el señor Sófocles. Y en cuanto a música, el señor Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Han escuchado a Mozart? ¿Alguien de ustedes ha escuchado música de Mozart? ¿Nada que ver? Bueno, entonces vamos a escuchar un poquito de esa música. A ver qué es esa música. Vamos a escuchar un poquito también de la música de Amadeus Mozart, aunque en realidad creo que hay un pequeño error porque pues esa época no va ni siquiera con la época antigua que estábamos tocando, entonces ahí un desfase. Allá pues vamos a seguir, pero todavía Mozart no viene a esa época. Vamos ahora con lo que fue la Edad Media, que es con lo que vamos a continuar entonces el día de hoy. Veníamos a terminar lo que era la parte de la literatura antigua, ¿cierto? Sin embargo, vamos a ver acá un poquito de su libro. Les voy a mostrar acá su libro para que veamos otro poco sobre esta parte de la literatura clásica o antigua antes de seguir con la Edad Media. Entonces, bueno, vamos a leer un poquito acá. El objetivo de la clase de hoy es reconocer los principales periodos literarios y sus características, temáticas y representantes, identificando su impacto en la evolución de la literatura. Entonces, en la literatura antigua o en la literatura clásica nos dice que acá se refiere a las civilizaciones de Grecia y de Roma, en donde se sentaron las bases de la literatura de Occidente, no de Oriente. ¿Listo? Estamos hablando todo lo de Occidente, lo de este lado. Bueno, ¿qué características tiene la literatura antigua o clásica? ¿Me puedes ayudar a leer, por favor, Livia? ¿Estás por ahí, Livia? Marisol, ¿me ayudas a leer, por favor? Características de la literatura antigua. Tú estás hablando, Marisol, porque no te escucho. ¿No me escuchas, Corina?
Kevin, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Ya, claro que sí. Es antigua o clásica. Se refiere a la literatura de antiguas civilizaciones de Grecia y Roma. Se sentaron las bases de la literatura occidental. Características. Los temas principales son el amor, la guerra, los dioses, la tragedia, la comedia, con gran énfasis en la poesía, con la época como uno de los géneros más importantes, aunque la tragedia y la comedia también presentes. Los personajes mitológicos y heroicos son el centro de las narrativas. Uso de la razón y la lógica en la filosofía y la política. Bueno, esas son algunas de las características de la literatura antigua. Vamos a ver cuáles fueron las principales obras y quiénes la escribieron y de qué lugar eran originarios. Entonces tenemos la Ilíada y la Odisea fueron escritas por Homero, ya las vimos en el video. Se dieron obviamente en Grecia. La Eneida, que fue una obra escrita por Virgilio Romano, él, y Edipo Rey, que fue escrita por Sófocles, en este caso es una obra de teatro griega. Bueno. Bueno, ahora sí vamos para acá. Vamos con lo que es la literatura medieval, que es la que vamos a ver ahorita. Resulta que la literatura medieval va a estar dividida en tres grandes momentos o tendencias que se llaman los mesteres. Entonces, Kevin, ¿me ayudas a leer, por favor, lo de literatura medieval? Listo, espérame. Literatura, producción durante la Edad Media, aproximadamente entre el siglo V y el siglo XV, marcada por la influencia de la religión y el feudalismo. Abarcó tres grandes tendencias literarias conocidas como mesteres. Bueno, entonces, vamos a ver esos tres mesteres. ¿Qué es eso de los mesteres? Entonces, cuando yo hablo tenemos mester de clerecía, mester de cortesía y mester de juglaría. Entonces, cuando me hablan del mester de clerecía, quiere decir que eran las obras que escribían o que pertenecían al clero. Cuando a mí me hablan del clero, quiere decir personas demasiado cultas, pero que tienen que ver con la iglesia cristiana. Entonces, todas las personas que hacían parte de la iglesia cristiana eran las personas más cultas de la sociedad, entonces ellos hacían parte del clero. Ahora, tenemos también el mester de cortesía. Entonces, en el mester de cortesía quiere decir que quienes hacían esas obras, que quienes leían y quienes escribían las obras, eran personas que pertenecían a lo que llamamos la aristocracia o de las cortes, los que, digamos, hablamos de la aristocracia o de la corte, los que pertenecían, digamos, al Senado, los dirigentes, la corte, cortesía. Y el último mester, o el otro mester, no el último, sino otro tipo de mesteres, era el mester de juglaría. ¿Quiénes generaban esas obras? ¿Quiénes escribían esas obras? Las personas del pueblo. Entonces, el pueblo era considerado como el que no pertenecía a la corte o al clero, entonces simplemente era un juglar. Los juglares eran los que pertenecían al pueblo, eran personas del común, como nosotros podríamos decirnos. Nosotros vendríamos siendo personas del común, ¿cierto? Entonces, a las personas del común pertenecían personas analfabetas, es decir, personas que no tenían estudios
o personas que simplemente se dedicaban a trabajos informales, entonces personas que digamos estaban en la plaza y cantaban y se imaginaban historias y entonces cantaban poemas, entonces hacían una fiesta o hacían una feria y entonces ellos usaban instrumentos musicales y con esos instrumentos musicales hacían sus obras. ¿Listo? Entonces nos dice que qué características tenía en ese tiempo esa literatura medieval. Marisol, ¿me puedes ayudar, por favor, leyendo? ¿Está Marisol por ahí? Livia, ¿estás por ahí? Bueno, entonces dice, porque ya pusimos a participar harto a Kevin. Entonces, nos dice que esos textos que se escribían en ese tiempo se trataban más de temas religiosos y de moral cristiana. Entonces, por ejemplo, también habían textos donde hablaban de los caballeros, entonces hablaban de ellos, mejor dicho, como si los caballeros fueran lo más importante, lo más grande en la historia, y entonces el caballero había hecho algo y entonces era un héroe, ¿cierto? Hablaban de muchas hazañas heroicas. Dice, canciones y relatos populares a menudo con un tono épico y género didáctico, por ejemplo, las fábulas, moralidades y obras que enseñan valores. Cuando hablamos de didáctico como fábulas, moralidades y obras que enseñan valores, es porque se empiezan a dar esas historias, esos cuentos, donde se va a dejar una enseñanza siempre, que es lo que pretende la fábula. Entonces, vamos a seguir por acá. Nos dice, la época medieval también es conocida como el periodo de la Edad Media. Entonces, fue precisamente tras la caída del Imperio Romano, que ustedes acabaron de ver cómo fue la caída del Imperio Romano, eh, en la ciudad de Constantinopla. Entonces nos dice que pues eran tradicionales, conservadores, hablando de lo natural y sobrenatural, lo religioso, lo pagano, carácter moralizante, entonces lo que les digo, todo tiene que dejar una enseñanza. El amor generalmente siempre va a ser un tema en la mayoría de las obras y de los periodos literarios. Tenemos autores importantes, ya los vamos a ver acá en su libro. Les voy a enviar el link para la otra. Entonces, ¿qué escritores fueron muy famosos durante la época medieval o durante la época de la Edad Media? Entonces tenemos a, ya les muestro. Yo voy a parar por acá mi cámara para que esto funcione sin problema. Entonces, ¿qué obras se dieron durante este tiempo? Tenemos una de las obras, se llama Beowulf. Esta obra se dio en Inglaterra, no tiene autor, es decir, es anónima. Nos cuenta las aventuras de un héroe llamado Beowulf y cómo lucha contra un monstruo llamado Grendel, contra la madre de Grendel y contra un dragón. También tenemos otra obra que se llama El Cantar del Mío Cid. Este cantar de Mío Cid se dio en España, no tenemos el autor, es anónima,
y nos cuenta las hazañas de un señor, de un caballero que se llamaba, le decían el Cid Campeador, se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces fue un caballero que luchó para poder recuperar su honor. Entonces tuvo muchas batallas, todo por recuperar su honor. Tenemos también una obra muy conocida y muy importante de la literatura, que es la obra de El Decamerón. Cuando hablamos del Decamerón, estamos haciendo referencia a un libro donde hay 100 cuentos. Entonces, estos 100 cuentos son narrados por jóvenes. Ellos están en la época de la peste negra, en ese momento en Italia, y empiezan a contar historias sobre el amor, sobre la astucia y sobre la moral. Entonces, ¿quién escribió este libro? Lo escribió Giovanni Boccaccio. ¿Listo? Y también tenemos la obra de la Divina Comedia. La Divina Comedia la escribió el tan conocido Dante Alighieri. La obra de la Divina Comedia es un poema, bueno, es una comedia, es una obra poética donde hablan sobre el espíritu medieval y la apertura a las concepciones humanistas, pero entonces se va a desarrollar en 3 diferentes fases, que en este caso son el infierno, el purgatorio y el paraíso, y en cada momento se va a dar una situación y bueno, es algo muy bonito. ¿Listo? Vamos con la época del Renacimiento. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es eso de la época del Renacimiento en los periodos de la literatura. Nos dice que el Renacimiento se vino a dar o vino a empezar en Italia durante el siglo XIV y también pasó luego a afectar a España en el siglo XVI. Entonces, ¿qué buscaba esa época y qué se buscaba con la literatura de ese tiempo? Entonces, exaltar al mundo, exaltar al ser humano, admirar la antigüedad, admirar la armonía, admirar la sencillez, admirar la belleza, ¿cierto? La perfección. Entonces, dentro del Renacimiento también tenemos a la Divina Comedia. ¿Por qué? Porque la Divina Comedia está en medio de la época medieval y de la época del Renacimiento. O sea, la Divina Comedia no empieza realmente en la época medieval ni tampoco en el Renacimiento, sino que está ahí en la mitad. Mientras va terminando la época medieval, está empezando el Renacimiento y ahí es donde se viene a dar la Divina Comedia. ¿Listo? Vamos a ver por acá qué más nos dice en su guía. Nos dice que hace énfasis en el ser humano. Entonces, el ser humano es lo más importante. El ser humano es el centro del universo. ¿Por qué? Porque pues el ser humano es el que tiene el conocimiento, porque es el generador de la ciencia, porque es el generador del arte, a lo que llamamos humanismo. Empieza esa corriente llamada humanismo. También nos caracterizamos en esa época porque se busca la verdad a través de la razón. Entonces no es buscar la verdad así como que, ay no, pues lo que me dijeron es cierto. No, la gente ya empieza a buscar la razón de la verdad, por qué las cosas son así. Entonces empiezan a reevaluar la religión porque la religión quiere darle una razón a todo a partir de Dios. Entonces ya viene la filosofía a decir, no, espérese porque todo no puede ser de esta manera. Ahí empieza la fase de lo que llamamos el racionalismo. Se redescubren y se reinterpretan los géneros clásicos. Entonces empezamos nuevamente con la poesía, la tragedia y la comedia, empiezan a haber nuevas obras. El individuo y la exploración de la
naturaleza humana va a ser un tema que se va a dar mucho en la poesía, en la tragedia y en la comedia. ¿Cuáles son las obras de este periodo? Entonces, durante este periodo hay una obra que se llama El elogio de la locura. Esta obra del elogio de la locura fue escrita por un señor llamado Erasmo de Róterdam. ¿De dónde era este señor? De los Países Bajos, por allá en Europa. ¿Qué buscaba esa obra? ¿O a qué hacía referencia el elogio de la locura? En ella había una crítica social y religiosa, ¿listo? A la sociedad, pero a partir de la perspectiva humanista, lo que estábamos viendo ahorita de lo que es el humanismo. Otra obra representativa es La Celestina, que fue escrita por Fernando de Rojas. Esto se dio en España, que busca la obra de La Celestina, hacer una crítica social y religiosa también desde la perspectiva humanista. Tenemos El Príncipe de Nicolás Maquiavelo en Italia. En este caso, el príncipe lo que quiere mostrar es la forma de gobernar, que el gobernar es un arte y cómo se da la naturaleza del poder, por qué la gente quiere tener el poder, por qué la gente quiere gobernar. Tenemos a Romeo y Julieta, que es una obra también muy conocida, escrita por William Shakespeare en Italia. Entonces, ¿de qué trata Romeo y Julieta? ¿O qué busca hablar Romeo y Julieta? Quiere ensalzar, quiere exaltar lo que es el amor romántico. Entonces, ¿cómo a partir del amor romántico las personas pueden pasar algunas adversidades y aún así superarlas? Sean adversidades sociales, políticas o culturales, ¿cierto? Si hay algo que me está impidiendo tener ese amor, aún así lo lucho y lo logro. Y por último está la obra de Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que fue escrita por el tan conocido señor Miguel de Cervantes Saavedra, también de España, y nos habla que es una sátira del ideal caballeresco. Entonces, como habían libros de caballería en ese momento, entonces al hacer una sátira es como una especie de burla a lo que era la caballería. Entonces todo el mundo quería ser un caballero, pero acá lo van a mirar, lo plasma, Miguel de Cervantes lo va a plasmar de una manera burla, de sátira, de crítica. Y reflexiona, empieza a invitar a la reflexión sobre lo que es la realidad y sobre lo que es la imaginación, ¿cierto? A diferenciar entre realidad e imaginación. Bueno. Vamos acá. Otro de los momentos o movimientos culturales fue el barroco. Vamos a ver esto del barroco cómo fue. Entonces nos dice, fue dado más o menos en el siglo XVIII y empezó a haber una mezcla entre religión y profano. Entonces, como la falla a la religión, lo que va en contra de la religión. Visión desengañada de la realidad, todo es a partir del relativismo, todo es relativo. Querían sorprender mediante las cosas maravillosas, mediante las cosas grotescas, mediante las cosas complicadas, el dinamismo, cosas violentas. ¿Listo? O aspectos violentos. A ver, que se nos quedó ahí quieto esto.
Nos dice que entonces si se dio durante el siglo XVII, quiere decir que esto corresponde a los años 1600 y 1700. ¿Se acuerdan que hay una canción que dice en los años 1600? O sea que eso es el siglo XVII. Nos dice que hay muchas figuras retóricas, por ejemplo, la metáfora, la hipérbole y la antítesis, que vamos a ver esas figuras literarias más adelante. Habla mucho sobre cómo la vida es tan fugaz, o sea, es algo que se va muy rápido, la muerte, el desengaño, la realidad y la apariencia. Entonces, el lenguaje es recargado y es muy detallado, detallista. ¿Qué obras se dieron en ese momento? Hay una obra que se llama La vida es sueño, escrita por Pedro Calderón de la Barca. La vida es sueño es una obra de teatro que habla sobre el destino, la libertad y la realidad. ¿Listo? Tenemos otra obra que es un poema llamado La fábula de Polifemo y Galatea. Fue escrito por Luis de Góngora y pues acá van a ser, Luis de Góngora empieza a utilizar mucha metáfora y muchas referencias a estilos clásicos. La vida del buscón del señor Francisco de Quevedo es una novela y que busca esa novela criticar a la sociedad española, ¿listo? Mediante la sátira. El Criticón, que es una obra del señor Baltasar Gracián, también es una novela. Esta novela lo que busca es generar una reflexión sobre lo que es la vida humana y cómo simbolizamos la vida humana. Hay otra obra llamada El burlador de Sevilla que fue escrita por el señor Tirso de Molina. En este caso, El burlador de Sevilla es una obra de teatro donde habla de un señor llamado Don Juan y pues ahí empieza una historia o una obra de teatro basada en el humor y en la crítica a lo que llamamos la moral. En filosofía vamos a ver a qué hacemos referencia con ese término de moral. ¿Listo? Y tenemos por último la obra de Corona Trágica que fue escrita por el señor Lope de Vega. Entonces nos dice que fue una tragedia histórica acerca de María Estuardo, que era una reina escocesa, y esta tragedia histórica va a tener mucho tema religioso y mucho tema político. Otra de las épocas fue el neoclasicismo. Entonces, vamos a ver un poquito sobre el neoclasicismo. Dice que se dio durante el siglo XVIII, en Europa y en América empezó en el siglo XIX, o sea, vino desde Europa hasta América, ¿cierto? Algunas características son la imitación del arte clásico antiguo. Entonces, cuando hablamos del arte clásico antiguo, quiere decir que el arte era equilibrado, era armónico, era moderado. Expresión de sentimientos reprimidos. Entonces, aquellos sentimientos que se quedaban ahí en silencio. Vamos a ver por acá un poco más a fondo. Entonces dice, si se dio en el siglo XVIII, quiere decir que esto afectó los años 1700 y 1800, de 1700 a 1800. Entonces, como el barroco era bastante exceso, entonces el neoclasicismo reaccionó a esto y empezó a encontrar razón, orden e imitación de algo que se llamaba los clásicos grecorromanos. Entonces acá se da predominio de la razón sobre los sentimientos. Antes hablábamos del sentimiento, después ya dijimos no me puedo basar en sentimientos, sino en la razón. El lenguaje era claro y era preciso. Los temas hablaban de moral,
y se trataba de imitar el modelo clásico griego y el modelo clásico romano, greco-romano. Entonces, volver como a la historia de Grecia y de Roma. ¿Quiénes fueron los autores y las obras más representativas de este periodo? Tenemos El Sí de las Niñas, que fue escrita por Leandro Fernández de Moratín, que era una comedia donde había una crítica a lo que eran los matrimonios concertados. Entonces, no, yo por plata voy a dejar que mi hija se case con este señor. Entonces, esta historia hace una crítica a esos matrimonios y promueve la razón. Los viajes de Gulliver, no sé si de pronto alguno de ustedes se habrá visto esa película de los viajes de Gulliver, escrita por Jonathan Swift. Entonces es una novela que critica la política y la sociedad de ese tiempo, pero entonces, ¿cómo lo hacen? A partir de algo fantástico. Cándido o el optimismo, escrita por Voltaire, fue una novela también filosófica, porque el señor Voltaire era un filósofo, y que buscaba criticar el optimismo, porque hay veces en ese tiempo era tanto el optimismo que ya la gente se cegaba totalmente. Entonces por eso dice: critica el optimismo ciego y las instituciones religiosas. Puede que yo tenga mucha fe, puede que yo hable de Dios y todo eso, pero no quiere decir que Dios me va a hacer todos los milagros si yo no pongo de mi parte, ¿cierto? Y tenemos por último las fábulas literarias escritas por el señor Félix María de Samaniego. Entonces, ¿qué son esas fábulas literarias? Era un grupo de fábulas. Acuérdense que las fábulas son relatos donde los personajes son animales, ¿cierto? ¿Y qué buscaban esas fábulas? Inspirarse en la tradición clásica y generar moral, dejar una enseñanza. Otra de las épocas fue el romanticismo. Vamos a ver cómo fue lo del romanticismo. Que es que acá en esta presentación hay algo de obras del romanticismo también, pinturas. Entonces, en el romanticismo encontramos que se dio o empezó en Alemania y en el Reino Unido durante el siglo XVIII. Llegó a Inglaterra, ¿cierto? Y en este caso hablamos del romance, ¿listo? Hacemos como una crítica en ese tiempo a lo que es la novela de caballería y, por ejemplo, vamos a irnos acá, ahí hay una parte de la información, pero pues vamos, para que nos basemos en lo que van a tener en su libro. Entonces nos dice que se dio a finales del siglo XVIII y a comienzos del XIX, es decir, más o menos entre 1780 y 1850. Exalta los sentimientos, la libertad individual y la naturaleza. Entonces dice que le dan más importancia a los sentimientos y la imaginación que a la razón. Exaltan la libertad y el individualismo, búsqueda de lo sublime y de lo exótico, y el amor es imposible. ¿Listo? Aquí las obras van a hablar del amor imposible, de la muerte, de la naturaleza. La naturaleza es el reflejo del alma. Entonces, por ejemplo, ¿qué obras tenemos? Hay una obra de Gustavo Adolfo Bécquer llamada Rimas y Leyendas, que en este caso es una obra donde hay varios poemas y relatos donde hablan sobre el amor, sobre lo natural y sobre la melancolía. Otra de las obras es la tan conocida Frankenstein. La escribió Mary Shelley. Frankenstein es una novela que habla sobre la ciencia y el terror. Listo, quienes han visto de pronto la película se han dado cuenta que es una mezcla entre ciencia y terror. Don Juan Tenorio, escrita por José Zorrilla, en este caso es una obra de teatro
y habla acerca de Don Juan, pero a partir de algo romántico y donde hay algo de moral. Y por último tenemos Fausto, escrita por Johann Wolfgang Goethe, que es una tragedia donde habla del deseo humano de conocimiento y de poder, el hombre deseando tener conocimiento y tener poder. ¿Listo? Y vamos con la última, que en este caso es el realismo. ¿Listo? Es la última época que vamos a tocar acá en nuestro libro, que en este caso es el realismo. Entonces, ese periodo realista se da más o menos durante la mitad del siglo XIX y hablamos sobre el comportamiento del humano, del entorno, cómo se comporta el humano en su entorno durante la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos a Honoré de Balzac. Bueno, entonces seguimos. Dice que, ¿qué características tiene el realismo? Entonces, se va a dar durante los años 1850-1900 y nos dice, describe la vida cotidiana y los entornos sociales de manera detallada. Los personajes comunes y corrientes tienen conflictos reales. Hablamos de la sociedad, de la política y de la economía. El narrador omnisciente, quiere decir, el narrador omnisciente es el que cuenta la historia y vive la historia. O sea, él es el protagonista, es el que cuenta, él es el narrador omnisciente. Maneja un estilo directo. Por ejemplo, tenemos Gustave Flaubert, escritor de una obra llamada Madame Bovary. La obra de Madame Bovary es una novela. Esta novela habla de la insatisfacción de la mujer durante la burguesía. ¿Listo? Porque pues la mujer en ese tiempo era tomada solamente como un objeto sexual, era bastante sexualizado. Claro que pues esta cuestión de Madame Bovary pues también se viene dando con algunos aspectos de la vida de hoy en día. Ana Karenina del señor León Tolstoy es también otra novela, pero entonces acá habla sobre la vida aristocrática pero rusa. Crimen y Castigo también es una obra muy bonita para que vean la película escrita por Fedor Dostoyevsky. Es una novela psicológica acerca de la moral, dilemas morales y la culpa. Entonces el dilema de la moralidad es a partir de un asesinato, entonces viene la culpa y entonces los problemas que van a surgir con el protagonista a partir de ello. Y tenemos Papá Goriot, escrita por Honoré de Balzac, que esta también fue una novela que habla sobre las relaciones humanas y el ascenso social en la París del siglo XIX. ¿Listo? Entonces, acá pues enumeramos algunas de las obras más comunes, algunos de los periodos literarios más importantes. ¿Listo? Tenemos también otro periodo que fue el periodo naturalista, que se dio en Francia, recoge lo que es la vida cotidiana, las miserias humanas, los principios, ¿cierto? Instintos del ser humano. También está el señor León Tolstoy. Vamos con el periodo del simbolismo, también durante el siglo XIX en Francia y en Bélgica.
acá pues hay una mezcla entre, o sea, el simbolismo va a ir con una mezcla entre el naturalismo y el realismo, pero está en contra del naturalismo y del realismo. Entonces, anti-idealista. ¿Listo? ¿Quiénes son sus representantes? Un señor llamado Charles Baudelaire y el señor Paul Verlaine. ¿Listo? Estas las vamos a pasar así como pronto porque pues vamos a ver esas otras que son como las que dieron apertura a los demás. Hay un periodo que se llama la generación del 98 que se da durante el cierre del siglo XIX. Entonces dice el final del imperio colonial español. ¿Listo? Entonces cuando el imperio español es derrotado, entonces tienen que firmar algo que se llama el Tratado de París y a partir de ello nace la generación del 98 porque empieza una época de indignación y de protesta y esto se plasma en la literatura. Entonces, ¿qué buscan? Proponer soluciones para reconstruir algo que pues se vino terminando. Entonces, ¿como qué? Como la agricultura, la educación, la cultura, la economía. Quieren exaltar el valor de la patria usando lenguaje sencillo y expresivo, ¿listo? En cambio de utilizar tantas cosas tan decorosas. Entonces, en vez de tanta cosa decorosa, utilizan oraciones simples, algo más claro, más breve, evitan los párrafos tan largos, entonces ya empiezan a utilizar cosas más cortas, escritos más cortos. Tenemos a Miguel de Unamuno, José Martínez Ruiz y Ramón María del Valle. ¿Listo? Ellos son algunos. Vamos por acá. Les voy a mostrar esto. Con este último video, que es como para cierre, como para acabar de comprender esto de los movimientos literarios, por hoy vamos a terminar nuestra clase. ¿Quedaron con alguna duda, alguna pregunta, Kevin, Marisol? ¿Cómo se sintieron? No, profe, ninguna duda, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el lunes con un nuevo tema. El lunes ya vamos a pasar, ya trabajamos esta parte de literatura. Vamos a pasar el lunes a el tema de lingüística. ¿Listo? Vamos a trabajar pues sí una partecita todavía de literatura, algo ya más en general lo que son los géneros literarios, algunas figuras literarias y pasamos de una vez a lo que se llama lingüística. ¿Listo? Acuérdense que estos temas pues son así como introductorios para que ustedes más o menos tengan un conocimiento básico de lo que pueden llegar a ver en una carrera en caso que de pronto ustedes se llegasen a interesar en una carrera profesional que quisieran estudiar literatura. Vea, todo esto es lo que yo voy a aprender, todos estos libros son los que yo voy a leer en caso dado que yo quiera entrar a estudiar español o digamos una licenciatura en literatura o algo así. Todo eso es lo que van a aprender, todo sobre eso, esas épocas, van a tener que leer todos esos libros, todo eso. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo todas esas cositas para que se animen a ver qué de todo lo que vamos a ver les gustaría estudiar. Bueno, entonces que tengan una muy buena noche, Kevin, Marisol, feliz noche y que descansen. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Hasta luego, profe, muchas gracias. Bueno. Chao.